tal amigos, hermanos? ¿Cómo les va a todos? Soy Lucas Márquez. Nuevamente nos encontramos en esta cita divina que hemos llamado Conversaciones en Casa. Y en esta ocasión, los que nos han seguido por estos 6 o 7 programas que ya tenemos en el aire, notarán una diferencia en la escenografía. No es que cambiemos de escenografía, lo que estamos en una parte del sur de Chile, preciosísima, llamada Pucón. Acabamos de terminar una convención de mujeres. Vinieron mujeres de varios países de Latinoamérica y de Chile, y estamos todavía en esta cabaña. Y dijimos, ¿por qué no podemos hacer un programa desde aquí para compartirlo con toda nuestra gente? Así que, bueno, se dieron las instancias y en esta ocasión tenemos un panel de lujo. Tengo unos buenos amigos, pastores, hombres y mujeres de la palabra de Dios, que los voy a presentar ahora. A mi derecha tengo al pastor Cristian Sepúlveda. Él es un apóstol precisamente de esta región, en Chile. Y bueno, que le salude, un maestro de la palabra. Muchas gracias, apóstol. Qué privilegio, qué bendición estar acá con buenos amigos, con un entorno muy lindo, con una palabra que hemos recibido estos días que hay que masticarla, hay que digerirla. Seguramente hay muchas preguntas también y vamos a lanzar algunas cosas que seguramente van a complementar todo lo que Dios nos ha hablado estos días. Agradezco a Dios por este privilegio, apóstol. Gracias, Cristian, a ti, porque los que te conocemos y hemos visto la gracia de Dios en ti, no hay duda que tu aporte en esta conversación va a ser potente. También me acompaña el pastor Fernando Regules. Él es argentino de Buenos Aires, preparador de arqueros y también fue arquero profesional de fútbol y está haciendo un trabajo pastoral junto a su esposa en los camarines, las canchas de Sudamérica, con una experiencia extraordinaria, llevando la palabra del nuevo pacto a ese universo que para muchos de nosotros era totalmente desconocido. Si puedes presentarte, saludar a la gente, Fernando. Bueno, muchas gracias, apóstol, por poder estar acá, por la invitación. Y sí, como bien vos decías, esta palabra está transformando, por ejemplo, en el ámbito del deporte. Está transformándolo todo y eso es lo que cambia la vida de las personas, el sacerdocio, entender, porque para los que venimos de una cultura que no es religiosa, ni siquiera ningún ámbito de religión, es muy difícil a veces entender de lo que vamos a hablar, entender lo que es sacerdocio. Y bueno, y gracias por toda la revelación que estás trayendo en estos días, ¿no? Con este tema específico. Claro, no, y la alegría de tener a tu esposa acá, la pastora Nati, que está haciendo un trabajo con las esposas de los futbolistas impresionante. Preguntarles primero, ¿cuántos años de casado llevan? Usted dígalo. Porque yo tiene no sé. miedo a equivocarse. No, 26 años 26 de casados. nos pasa tenemos. todo, tranquilo. Yo me acuerdo, 26 años tenemos. 26 años, Sí. 3 hijos, un Sí, nieto. una Wow. nieta. Puede Sí. presentarse, pastora Nati. Toda una vida con Fernando y también cuando Dios nos rescató y con esta palabra hemos entrado en un tiempo de transformación en todos los sentidos, así que poder compartir este tiempo también acá, esta conversación tan buena, tan edificante para nosotros y para el cuerpo de Cristo, así que estamos honrados, contentos, felices de poder participar. Aprecio que estén acá y aprecio de que se hayan dispuesto para ser parte de esta cápsula y sé que Dios va a fluir de una manera testimonial para que podamos mostrarle a la gente que el sacerdocio universal y real de todos los creyentes no reconoce fronteras. Bueno. Deporte, arte, o sea, todas las disciplinas del quehacer humano sean alcanzados, permeados por la revelación de Jesucristo. Lo que vamos a hablar a continuación tiene que ver con la tarea, la gestión de millones de líderes en Latinoamérica que están insertos en la realidad y en la vida de la iglesia local y que tienen muchas preguntas, como nosotros teníamos muchas preguntas.
¿Cuál es la diferencia entre la iglesia real y la iglesia ideal? ¿Qué tiene que decirnos la Escritura acerca del liderazgo, del sacerdocio, del ministerio de todos los creyentes? Tal vez digamos algunas cosas acá que pueden parecer en la superficie violentas, pero lo que tratamos es de alinearnos con el diseño divino, porque la iglesia fue concebida en la eternidad pasada por Dios y Él la diseñó de principio a fin y no dejó nada librado a la imaginación humana. O sea, a nosotros no nos toca mejorar, ni alterar, ni desconocer el diseño divino, sino averiguarlo en el Espíritu. Por eso Pablo y los apóstoles siempre están orando para que los ojos sean abiertos y veamos cómo es que Dios diseñó todo esto. En Apocalipsis capítulo 1, del verso 4 al 6, hay un pasaje que lo vamos a usar para arrancar esta charla. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por cierto, en el mismo capítulo, del verso 9 al 10, esto que el Señor acaba de hacer, de constituirnos reyes y sacerdotes para Dios, desató una alabanza impresionante en el cielo. El apóstol Pedro también, en la primera epístola, en el versículo 4 en adelante, él nos habla de que nosotros nos acercamos al Señor. Él es la piedra viva desechada ciertamente por los hombres, y que nosotros somos piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo al Señor. Entonces, lo que quiero para que arranquemos es importante. El sacerdocio universal, el sacerdocio real y universal de todos los creyentes, como lo dice la palabra, universal, es para todos desde el mismo día que alguien se convierte a Cristo y nace de nuevo, por derecho divino, no por el reconocimiento de una estructura denominacional o de algún sanedrín o de algún ancianato, sino por derecho divino ya es un sacerdote real. Por cierto, necesitará ser entrenado, formado, pero ya es un sacerdote real. Esto fue lo que perdió la iglesia en el siglo IV con la triste historia de Constantino, cuando erradicó, cuando creó una jerarquía, una cúpula, donde dejó fuera al pueblo, al laos, al laico que le llamamos, laos o laico, y convirtió el pastorado, el ministerio, en una casta pequeña. Ustedes que son pastores, y ahí ahora quiero que hablen un poco, opinen sobre este asunto para que nos introduzcamos en esto. O sea que, apóstol, yo no necesitaría ninguna credencial para ejercer el sacerdocio dentro del deporte, por ejemplo. Porque me ha pasado de que cuando uno empieza a hacer las reuniones o empezás a compartirle a la gente, te dicen, bueno, ¿qué autoridad tenés? ¿De dónde viene la autoridad? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros rápidamente decimos, es del cielo, porque nos las ha dado Dios. No necesito una credencial, un título, para poder acortar la distancia que hay entre la gente y Dios. Así funciona. Claro, en la medida que tú estés inserto orgánicamente en el cuerpo de Cristo, porque aquí ya entramos en otro tema, la iglesia orgánica y la iglesia institucional. En la iglesia orgánica, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo multiorgánico,
Ya sabemos que el primer cuerpo de Cristo fue juzgado en la cruz para que el segundo cuerpo, que es el multiorgánico, que es la iglesia, sea manifestado. La iglesia orgánica, que es la única iglesia, la iglesia institucional, no es la iglesia en el sentido del diseño divino. Para decirlo en pocas palabras, hay una sola iglesia que Dios reconoce y su iglesia es orgánica, donde todo y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo. En esa iglesia tú no necesitas una credencial. Claro. Lo que no significa que una persona opere en rebeldía, Claro. ¿no? Que no Sí, se entiendo, someta a entiendo. nadie. No, estamos hablando de la burocracia. ¿Por qué alguien tiene que ir a estudiar a otro lugar para ser pastor, no? Claro, yo veo que los versículos que leíamos inmediatamente dejan claro el concepto universal del sacerdocio y que hoy día se tiene castrado, a pesar de que salimos de la iglesia imperante, la religión como tal, aún así existe ese clero laico. ¿Cómo hay que ir disolviendo ese concepto en la mente de mucha gente que todavía espera de otros lo que ellos mismos pueden hacer como sacerdotes? He escuchado ya hace bastante tiempo ministrar al apóstol Lucas sobre eso, pero es bueno resumir todavía cómo es que la gente tiene que tener revelado que son sacerdotes. Es todo un trabajo, me imagino que queda mucho por hacer, pero ya se ha avanzado mucho también. Sí, claro. Cristian, cuando uno hace un rastreo hacia atrás en el Antiguo Testamento, ¿cuál es la idea original de Dios? La idea original de Dios al sacar a Israel de Egipto es que todo Israel, las 12 tribus, que sombra, figura y tipo de la iglesia del Nuevo Pacto, todos fueran sacerdotes. Cuando Él los cruzó el Mar Rojo y los trajo a los pies del monte Sinaí, dice, ustedes vieron lo que yo le hice a los egipcios cuando los traje a ustedes hasta aquí sobre la sala de las águilas para que me sean un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero ¿qué pasó? La triste historia del becerro, el becerro de oro. Cuando Moisés bajó con las tablas de la ley y vio el becerro, 11 tribus se alinearon con el becerro y solo una tribu se puso del lado de Moisés, que es la tribu de Leví. Y esa tribu fue la única que Dios conservó para que fueran sus sacerdotes reales. Si tú tomas una calculadora y sacas la cuenta de una tribu de 11, es menos del 8%, que se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy. O sea, menos del 8% de los miembros de una iglesia local están activos, trabajando en el ministerio. El resto descansa como en una playa junto al mar. Entonces, ¿qué sucede hoy? Al volver nosotros a este diseño del sacerdocio real y universal del Nuevo Pacto, lo que Dios pretende es recobrar a todo su pueblo para que ejerzan este sacerdocio real y universal. Entonces estamos en esa tarea. Por eso tú ibas a hacer una pregunta, Nati, con respecto a que la gente de muchas denominaciones mandan a su gente a los seminarios bíblicos para que se gradúen de pastores. Claro, porque entendiendo lo que estamos hablando, tenemos que decir que cada hijo de Dios, cada nuevo creyente ha entrado al ministerio. Por lo tanto, no necesitaríamos enviarlo a hacer ningún instituto bíblico, sino ser edificado en la iglesia, en el cuerpo, y ejercer este ministerio, este sacerdocio, que es para todos. Esto era lo que hablábamos. Ponemos énfasis en decir universal porque esto es para todos, no es solamente para algunos. Y tenemos iglesias llenas de asistentes, sentados como espectadores, esperando algo cuando ya hemos ingresado al ministerio. Podemos afirmar eso. Son espectadores cuando Dios nos quiere hacer protagonistas. Justamente. Lo que los pastores en una iglesia institucional, una iglesia organizacional, lo que tienen cada domingo sentados en sus bancas o son los fan club del pastor
porque la gente va porque me gusta cómo predica, o sencillamente es un predicador con público que aplaude los sermones del pastor. Claro. Pero esa gente que está sentada en las bancas no tiene ningún desarrollo, son amorfos, no funcionan. Porque si tú solo dices miembro define función. La mano, los dedos son miembros porque todo funciona con asignaciones definidas. Y si una persona solo va el domingo y se sienta para escuchar un sermón, no es miembro, es un asistente, si no funciona. Entonces hemos atrofiado la iglesia y hasta que no nos volvamos enemigos feroces de este sistema que por 2000 años atrofió a millones y millones de personas para que desarrollen la obra del ministerio. Y después tenemos otra cosa. Mira, la iglesia primitiva, por ejemplo, no tenía seminarios bíblicos o institutos bíblicos. ¿Qué va a estudiar la gente en un instituto bíblico? Hermenéutica, técnicas. Introducción al Antiguo Testamento, teología bíblica y sistemática, homilética, te enseñan a predicar. Estas cosas eran impensadas, inimaginables para la iglesia primitiva. Claro. ¿Dónde se formaban ellos? ¿Dónde eran formados como los próximos ministros? En la vida normal, semana a semana, de la iglesia local. Entonces, ahora, yo tengo del sistema, tengo un doctorado, me dieron un título, un doctorado en teología pastoral. ¿Quiénes son los que enseñan en los institutos bíblicos? ¿Quiénes son los profesores, los mentores que forman en las aulas de los seminarios bíblicos a los, entre comillas, próximos pastores de las iglesias? ¿Quiénes son? Pastores fracasados, que les fue mal como pastores. Entonces las denominaciones, para no dejarlos sin trabajo, los contrata para que sean profesores del instituto bíblico. O sea que como modelo tampoco sirven. Entonces, como alguien dijo hace muchos años atrás, alguien dijo, los seminarios bíblicos y los institutos bíblicos son las muletas de una iglesia enferma. Entonces, ¿qué dice, Fernando? Sí. Dice, ¿sanemos la iglesia? ¿Sanamos la iglesia o ponemos una fábrica de muletas? ¿Qué hacemos? Claro. Hay que sanar la iglesia. Hablen. No, lo que yo te iba a preguntar, porque por ahí sirve también para todos los que están escuchando. En mi caso, yo no terminé la escuela. Y en mi caso no fui a ningún estudio bíblico de este seminario, de esta altura que vos decís, o doctorados. Yo no hice nada de eso. Y recién las palabras que vos decías, de lo cual aprendiste, para mí son chinos. Pero igualmente estamos ejerciendo una función y estamos llevando fruto. O sea que se cumple esto que vos estás diciendo, porque nosotros nos hemos agarrado y acuñado esta palabra y esta palabra se ha hecho verdad en nosotros primeramente y es de lo que nosotros compartimos. Y está cambiando, transformando la palabra, no nosotros, está transformando la vida de muchas personas. Sin apóstol tener todos estos estudios bíblicos y estos estudios sistemáticos, que está bueno por ahí conocerlos y saberlos, pero sin hacerlo nosotros también estamos llevando la palabra a los lugares que nosotros llegamos. Pues es para animar también, apóstol, a la gente que no tiene estos estudios y por ahí piensa que no puede. Por supuesto, o sea, la pregunta entonces sería, ¿quién califica? Claro. Yo estoy mirando a Nati y veo cómo ella está ejerciendo un pastorado altamente efectivo en muchas mujeres y hombres. Es una generación. Y cómo se formó Nati en la contingencia, en el terreno, estudiando, aprendiendo a Cristo en Génesis, Cristo en Éxodo, Cristo en Levítico, Cristo en las Escrituras. Claro. Yo creo que a ti no te interesa cuántos kilómetros había de Jericó a Jerusalén. ¿Cuál fue el primer viaje de Pablo? Todo eso yo me lo banqué en la escuela bíblica. ¿De qué tamaño eran las murallas de Jericó? ¿A quién le importa eso
si en realidad la Escritura tiene como solo objetivo revelarnos a Cristo? ¿O no, Nati? Claro, de hecho yo pensaba en tanta terminología, ¿sí? Y aquello que cuando uno ingresa como nuevo en la iglesia, todo esto tiene hecho una imagen o una idea, qué es un sacerdote, qué es un ministro, qué es un obispado, como hablábamos de esa palabra que Pablo dice, bueno es anhelar el obispado. Entonces, aprender a definir estas cosas en la realidad, en el diseño divino de Dios y no en lo que nosotros hemos tomado como imagen de eso. De hecho, uno habla de un sacerdote y lo primero que piensa al señor vestido de negro con El cuellito el clerical. cuellito blanco, sí. Y esa fue la imagen tal vez en un ámbito de Latinoamérica que todos tenemos. Entonces, aprender más que cuál fue el primer viaje o tantas cosas que estábamos nombrando, qué significan todas estas cosas realmente en el diseño de Dios. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es un ministro? ¿Qué es un obispo? Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿qué le estás compartiendo a las chicas en Buenos Aires, las mujeres, en este momento? ¿Qué le estás compartiendo tú en el discipulado? Y básicamente es que hablamos en este tiempo del llamado, que Dios las llamó, Dios hizo un llamado en ellas. Y dentro de este llamado fue para constituirlas, como decía la palabra de Apocalipsis, en reinas y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Sí? Y a partir de ahí empezar a entender todas las cosas, porque eso las saca de la posición de espectadoras de algo, esperando siempre algo cuando Dios ya te llamó, ya te invitó, te ha dado su misma naturaleza en el Hijo, ¿sí? Que es impartido en nosotros y a partir de esto es un nuevo comienzo y ellas tienen que comenzar a descubrir, ¿sí? De qué se trata esta realidad de Cristo en nosotros. Y esto es básicamente lo que comenzamos trabajando en ellas para que salgan de la posición de espectadores esperando algo a la realidad de Cristo. Y cada uno es un ministro y la preparación es para que cuando, sobre todo estas mujeres jugadoras de esposas de jugadores de fútbol que tal vez hoy están y mañana les toca estar en otro lado, puedan ejercer ese llamado, ese ministerio que hay en ellas, ¿sí? En el lugar, en el escenario donde Dios las coloque. Y esto es lo que trabajamos en profundidad. Y como dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo, porque en estos casos el tiempo es corto, muy corto. Uno no sabe cuánto tiempo los puede tener participando en la reunión con nosotros. Les tocan viajes, les tocan distintos escenarios y esa es nuestra tarea, enseñarles a qué fueron llamados y cuál es ese ministerio. Mira, aquí yo tengo anotado por lo menos 5 cosas que son relevantes e importantes con respecto al sacerdocio real y universal de todos los creyentes. Número 1, cada cristiano es un sacerdote, indiscutiblemente por derecho divino. 2, todo hijo de Dios, en el momento que nace del agua y del Espíritu, ingresó al ministerio, al servicio. Ministerio significa servir. Así, simple y llanamente. No es una estatus, no te da categoría, simplemente el ministerio, el ministro es alguien que sirve. 3, todos los sacerdotes de Dios son seculares, es decir, todos son ministros y todos son ministros a tiempo completo. A ti te financia la iglesia o el club. Es indistinto. No importa quién te financie, tú estás tiempo completo. 4, no tenemos ningún mediador en la tierra, un sacerdote que medie entre tú y Dios. Nosotros todos somos sacerdotes que vamos directamente a Dios a ministrar. Y 5, que el reino está compuesto de sacerdotes. Si tú eres ciudadano del reino, eres sacerdote. Porque si tú no te consideras sacerdote, tampoco eres ciudadano del reino. Porque el reino está compuesto de sacerdotes. Es terrible eso. Ajá. Entonces, si tú te consideras ciudadano del reino,
automáticamente, ineludiblemente, tú eres un sacerdote. Apóstol, ¿te puedo hacer una pregunta con respecto a esto? Sí, sí. A veces sucede que a la gente no le funciona, ¿viste? Que es lo primero que te dicen. A vos te funciona, pero a mí no me funciona. ¿Puede ser por esta carencia de entender el sacerdocio? De no entender el funcionamiento. Al desconocer el funcionamiento, ellos están en un reino donde no son parte. Porque Claro. no son sacerdotes. Por eso necesitamos nosotros, como dijo Nati, full, el tiempo apremia, a tiempo y fuera de tiempo, hacer una pedagogía profética, de enseñar cuál es el diseño divino a partir de la sombra del antiguo pacto y cómo opera el sacerdocio real en el nuevo pacto. Es un entrenamiento, claro. es una capacitación intensa. Nosotros estuvimos aquí con cerca de 100 pastoras de muchos lugares, 2 días enteros, full, tratando este tema. Tú no puedes, por ejemplo, si tú vas a estudiar medicina, tú no puedes aprender medicina conversando con un amigo en un pasillo de la universidad tomando mate o café. Tú tienes que sentarte horas y horas en un aula, escuchar a los mentores, seguir escudriñando, estudiando. O sea, es un trabajo sistemático. Se necesita entrenamiento. Pero acá, Pastor Cristian, tenemos anotado que hay 2 fuentes de maldad en el hombre cuando interpreta las escrituras o las malinterpreta. Primero, crear distinciones donde Dios no ha hecho ninguna distinción. Esto que estamos hablando, que hay ciertos, claro, laicos, clero, que ya, jerarquías, y destruir o perder de vista las distinciones que Dios ha hecho. Cuando Dios ha hecho distinciones claras, ejemplo, el ministerio quíntuple, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, hay distinciones. No todos son profetas, dice Pablo. A unos puso Dios primeramente apóstoles. Hay distinciones de oficios, de funciones. Y, como dije, crear distinciones donde Dios no ha hecho ninguna. ¿Cómo ha sido en la praxis, Pastor Cristian, en tu apostolado, en tu pastorado? Bueno, uno de los puntos que aparecía acá sobre la gente tiene conceptos muy elevados sobre los ministerios. De hecho, es una honra, dice la palabra, que Dios nos tuvo por fieles para ponernos en el ministerio. Es tremenda honra. Sin embargo, no acaba en nosotros. La idea es entrenar y equipar, algo que ha hecho, bueno, acá, entre todas las cosas, el apóstol Lucas ha sido mi padre espiritual, mi discipulador, y entrena generaciones como las que yo he nacido, y yo hago lo mismo con otras generaciones. Se han levantado de nuestros lomos nuevos pastores, nuevos ministros. La idea es borrar un poco esas grandes distinciones entre el clero y el laico, entre el estatus, la élite, de gente que pareciera que tuviera más comunión con Dios que el común, y esto llega a ser tan categórico sobre que todo creyente es un ministro. Quizá ahí hay una buena pregunta para hacer, porque usted dio algunas definiciones de ministro. Me gustaría a lo mejor ahondar qué es un ministro, apóstol. Sí. Lo que ha hecho mucho daño en estos 20 siglos en que la iglesia ha estado en la tierra es la institucionalización de la iglesia. La institucionalización creó las jerarquías. Entonces hoy lo que tenemos es una iglesia orgánica volviendo, irrumpiendo en medio de una estructura rígida, anquilosada, de 20 siglos. O sea, cuando tú caminaste 20 siglos en una mentalidad organizacional e institucional, transicionar a una iglesia orgánica, donde lo único que realmente nos mueve es la vida del Cristo resucitado, expresada en los dones, procesando tu vida. Tú como la autoexpresión de Dios, es otra historia, es otro concepto totalmente distinto. En la iglesia institucional se compran servicios para el propio beneficio.
Si tú vas a Estados Unidos, tú vas a ver allí avisos por internet donde contratan pastores y hay un perfil. O sea, si tú quieres ser pastor de cierta iglesia, tú tienes que tener ciertos doctorados, te contratan. O sea, iglesias que contratan pastores. Te lo digo con conocimiento de causa. Hay iglesias que contratan músicos solamente part-time, por domingo, para que toquen la guitarra o toquen el teclado. No son miembros de esa iglesia, no son parte de la vida de la iglesia, pero son contratados por 3 horas para que ellos toquen en los cultos. Contratados, pagados. Eso se da en la iglesia institucional. Entonces, ahí se venera el sistema clerical, creyendo que si desapareciera ese sistema clerical, la iglesia se terminaría en el mundo. Y es todo lo contrario. Porque mucha gente dice, o sea, si todos son ministros, si todos son sacerdotes reales, ¿quién dirige? ¿Quién manda? ¿No? O sea, la pregunta es, ¿quién tiene el control y sobre cuánto espacio? No tenemos la capacidad de ver en el espíritu que la iglesia orgánica, la iglesia de Cristo, es la sal de la tierra, la luz del mundo, que provocaría una revolución en naciones completas en corto tiempo. Ahora, ¿por qué se acepta este sistema clerical, esta pequeña casta sacerdotal que tienen las iglesias, que son un pastor por iglesia, uno solo, que dirige todo, o 3 pastores, con una iglesia de 1000 miembros, donde hay 997 personas que no hacen nada, solo asisten, gritan amén y aplauden el mensaje del pastor. Entonces, este sistema clerical es tan antiguo, que tiene como 2000 años, que se acepta como el original. Y no es el original, no es el diseño divino. Alguien me hizo una pregunta, Cristian, sobre las definiciones de términos. Mira, Pablo habla del clero y del laicado, ¿no? El clero, la definición de la palabra clero es una porción, una herencia. La herencia se le llamaba el clero, una porción, un pequeño grupo. En este caso, en Israel, el clero terminó siendo la tribu de Leví. El resto era el pueblo, laos. Cuando Juan le escribe a una de las iglesias de Asia, le dice, tienes ahí la doctrina de los necolaos, los nicolaitas, que significa el gobierno sobre el pueblo, necolaos. Cuando Nicodemo vino a hablar con Jesús de noche, él dijo, sabemos que has venido de Dios. Él era un principal de la sinagoga. Pero el nombre Nicodemo, Nicodemus, el gobierno sobre el pueblo. Eso es la jerarquía sobre el pueblo. Entonces, la doctrina de los nicolaitas era esta jerarquía, perpetuar esta jerarquía de dominio sobre el pueblo. La palabra laos es pueblo, la palabra clero es la porción. En el nuevo pacto, todo el laos es el clero. Todo el pueblo es la porción de Dios. Nosotros somos su porción, somos su amada, la esposa. Así que toda persona que llega a ser parte del pueblo de Dios, engendrado por Dios, inmediatamente es su clero. Entonces, ¿cuál es el modelo, Pastor Cristian, acá? Nosotros vemos al clero predicándole al laos. El laos se sienta y el clero le predica. El laos escucha lo que el clero le está predicando. Pero en el diseño del nuevo pacto, el laos es el clero y el clero es el laos.
Así que todo el pueblo no se siente a escuchar el mensaje. El pueblo porta el mensaje y es el mensaje. De hecho, la iglesia primitiva, la iglesia primitiva nunca se reunía a escuchar un sermón. De hecho, la palabra sermón ni siquiera sale en la Biblia. Alguien me dijo por ahí, ¿y qué pasa con el sermón del monte? No, es el subtítulo. El sermón del monte. Alguien le puso el sermón del monte, pero no está en los originales. Fíjate cómo nos hemos desviado tanto del diseño. Y si no cambiamos, si no hay una revolución, vamos a seguir 2000 años más en esto y no tenemos 2000 años de vida. La existencia nuestra es muy corta. Apóstol, el otro día me explicabas algo buenísimo con respecto a los laicos, porque la definición de laico sería que es independiente a cualquier religión, es alguien independiente a cualquier religión, y vos me explicabas esto, porque si cualquier persona, viste, vamos a una escuela laica, ¿qué es laica? Que no se profesa ninguna religión. Y entonces vos el otro día me decías esto del pueblo y nos trae muchísima más claridad, porque la palabra laico es pueblo. No es independiente de religiones, es pueblo. Y eso ya está, eso cierra todo, claro, cierra todo. Porque nosotros en nuestra mente tenemos laico como alguien que no tiene ninguna religión. Así, claro. Y entonces entender que es el laos, que es el pueblo, es que es mucho mejor, es mucho más fácil, porque no tiene nada que ver con la religión, es el pueblo. Por ejemplo, en el viejo pacto, porque nosotros ahora estamos en el nuevo pacto, donde todos somos reyes y va a costar mucho tiempo instalar esto en el espíritu de la gente. Todos somos reyes y sacerdotes. En el viejo pacto, al pueblo, al laos, no se le permitía ejercer el sacerdocio. Tú no podías. No, voy a tomar un corderito, lo voy a sacrificar y lo voy a... No, eso tú tenías que ir al clero. ¿Me explico? Sí. Y tampoco podías entrar en las zonas de exclusión. ¿Qué significa eso? Entrar al lugar santo. Estaba delimitado. No, o sea, prohibido, vetado para el pueblo. Las ofrendas, los sacrificios, todo lo presentaban los sacerdotes. Tú eras el laos, ellos eran el clero. En el nuevo pacto se eliminó eso. No hay clero ni laico. Todo el pueblo es un pueblo, una comunidad de reyes y sacerdotes. Ahora, ¿qué pasaría? Por ejemplo, Cristian, tú te paras en una iglesia a la salida del culto y le preguntas a cualquier persona, ¿es usted un ministro? ¿Es usted un sacerdote? Te miraría y te diría, no, yo asisto, yo soy miembro. Consideraría ridículo que tú le dijeras, ¿sabía que usted es un ministro? ¿Que usted es un sacerdote real del nuevo pacto? Ellos dirían, no, eso es ridículo. Yo no, yo solo asisto acá, no me meta en problemas. Porque en realidad vamos a batallar también con otra cosa, pastor. El proceso de llevar al pueblo que por 2000 años caminó liberado de toda responsabilidad. Tenemos un ministro, para eso le pagamos, él ora, él nos predica, él estudia la Biblia para nosotros, y ahora venimos a decirle que todos son sacerdotes reales y que todos van a tener que oficiar, que todos van a tener que escudriñar la Escritura, que todos van a tener que llevar a Cristo a los perdidos. Es otra historia también. Claro. Quizás esa ha sido la consecuencia más grande de no entender el sacerdocio de todo creyente, el que la gente no ejerce sus dones, su ministerio. La iglesia consume su tiempo en los cultos dentro de los templos y se ha hecho tan rígida, tan lenta la cosa. Seguimos a esta velocidad, vamos a tener que esperar muchos años más. Gracias a Dios porque hoy nos está despertando el Señor a través de las casas iglesias, por ejemplo. Hay una buena manera de ejercer el sacerdocio. Yo he visto en el caso de la iglesia local que pastoreo a gente entendiendo que ellos pueden. Esto es un trabajo, seguro vamos a tener que eliminar esa distancia entre el pueblo y
y el clero, trabajo Mira. escritural. Eso también es un reto para nosotros, porque cada vez que alguien se pare en alguna comunidad cristiana para decir, aquí yo soy el pastor, en ese momento tú estás más cerca del Vaticano que del Monte de Sión. El modelo del Vaticano que del Monte de Sión. Y para terminar, porque acá el tiempo también se acaba, ¿lo han pasado bien o no? Muy bien. Excelente. Aprendiendo como siempre. La edificación del cuerpo de Cristo es tarea de todos los creyentes, no solo de un grupo tocado por la varita mágica. Dice, edificaos unos a otros en el temor de Dios, para que sean consolados unos a otros. Esa palabra, unos a otros, está en todo el Nuevo Testamento. Significa que la edificación del cuerpo no va a estar solo en manos de unos pocos, sino de las gracias que Dios ha puesto en todos y cada uno de los componentes de esta iglesia orgánica. Una palabra final para despedirnos. Es una tarea de todos, entonces, edificar al cuerpo. Y decirles de entrada a la gente, usted está aquí para ser entrenado como sacerdote real y no para ser entretenido en un culto bonito, donde tocamos bonito, cantamos bonito, sino para ser entrenados. Pastor Cristian, una palabra final. Sí, claro, hay una tarea muy, muy grande, me imagino, pero el tiempo es de Dios y aprovechamos la instancia en que Dios nos está dando luz, revelación y empujar a esto en la fuerza del Espíritu, porque en nuestra fuerza no vamos a poder. Seguramente Dios está despertando el espíritu del sacerdocio en todo creyente y vamos a avanzar, vamos a ver días tremendos, gloriosos, como los que ya estamos viendo. Así que le aprovecho a saludar. Muchas gracias, apóstol, la oportunidad de estar con usted y de Fernando, de Nati. Ha sido un privilegio estar acá. Muchas gracias. Saludo final, Nati. Cuánto nos enriquecemos con estas conversaciones. Así que ojalá que lo hayan disfrutado todos, porque para nosotros es un disfrute este tiempo que estamos compartiendo acá y el que seguimos después compartiendo en todo momento. Y cuánta edificación hay en estas conversaciones, en estas charlas donde se derriban muchas cosas, pero estamos edificando en la verdad y en el diseño de Dios. Y esto es lo importante, así que lo hayan disfrutado todos, tanto como nosotros lo estamos disfrutando. Nosotros estábamos del otro lado, apóstol, porque nosotros lo vemos por internet esto. Y hoy estar acá, ver todo este funcionamiento con la excelencia que se trabaja para este material, bueno, es un halago poder estar hoy acá. Es jugar en las ligas mayores cuando yo estaba en segunda división. Claro, es extraordinario. Así que, bueno, y animar a la gente que sean participantes, protagonistas, porque Dios los hizo protagonistas. No lo ha hecho el hombre, sino que lo ha hecho Dios. Así que, bueno, saludos a toda la gente que nos sigue por internet. Gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos y si nos permiten hacer una breve oración para bendecirlos. Padre, gracias por la vida de Fernando, de Nati y de Cristian. Y gracias por regalarnos este tiempo y también los recursos para poder compartir en las redes esta palabra que consideramos extremadamente importante. Los bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.